de clases. Bueno, con estas pequeñas indicaciones dadas, adelante, doctora. Queda en el uso de la palabra. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos el día de hoy a esta capacitación sobre lo que corresponde a recursos humanos y a la ley Servit. Agradezco a Cefocat por la invitación para la presente ponencia y bueno, vamos a empezar entonces. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Ya está. Listo. Ya está. Un ratito. ¿Me confirma si se puede ver, por favor, la presentación? Sí, doctora. Sí. Bien, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos el día de hoy. Tenemos pues una capacitación a cargo, ya que esto pertenece a todo un diplomado, ¿no? Lo que es especialización en gestión pública. Ok, el día de hoy tenemos el curso referido a la gestión de los recursos humanos en el sector público y la ley del servicio civil. Mi nombre es Natalia Bahamonde Rodríguez y el día de hoy voy a estar encantada de poder atenderlos. Antes de poder empezar, vamos a dar un poquito sobre la metodología, cómo funcionamos. En este caso tenemos participantes, así que no hay ningún inconveniente. Si es que ellos tienen alguna pregunta o duda, tenemos dos opciones. En primer lugar, después de cada bloque, yo voy a hacer la consulta si por ahí quedó alguna duda o necesitan algún ejemplo, alguna casuística, con toda confianza, por favor. Y si tienen también, si no tienen ningún inconveniente y por ahí no quieren olvidarse, no hay ningún problema, lo escriben por el chat y yo voy a estar atenta. Apenas vea que hay un mensajito por el chat, les voy a estar absolviendo las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Como ya lo mencionaba el moderador, las personas que aún requieran certificarse o estén interesados en el certificado del curso, ahí les han dejado los links para que puedan ingresar, ¿no? Y llenar los datos que en este caso les pidan. Entonces, vamos a empezar. Reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión estoy pues saludando desde la ciudad heroica de Tacna. Vamos a dictar el curso referido a los recursos humanos en el sector público y en la ley de servicio civil. Y es que en realidad, si nosotros nos damos cuenta, si bien es cierto, en los últimos años, lo que corresponde a la legislación laboral no se ha ido dinamizando mucho, pero la ley Servir es una de las que ha traído consigo la mayor cantidad de cambios y de alguna forma, ¿no? Algo beneficioso para todos nosotros, porque recordemos que uno de los parámetros de esta ley no solamente es establecer pues el tema del procedimiento administrativo disciplinario, o tal vez traer consigo la parte que corresponde a un tránsito, ¿no? Del régimen actual en que nos encontramos dentro de las diferentes entidades y cambiar este a servir, sino que además trae consigo toda una serie de cambios que realmente son beneficiosos para la población. Ya cuando veamos la parte de servir, vamos a ver más o menos en qué se enfoca. Pero además vamos a tocar temas como, por ejemplo, justamente los regímenes en el servicio civil, vamos a ver temas como el del procedimiento administrativo disciplinario, además de vamos a tocar un tema relativamente nuevo que es el tema del teletrabajo. Digo relativamente nuevo porque aunque ustedes no lo crean, este tema del teletrabajo ya tiene más de 10 años en nuestra legislación, sin embargo, pues después de pandemia es que ha tomado bastante fuerza y hoy en día muchas entidades, tanto públicas como privadas, lo vienen aplicando porque resulta bastante beneficioso no solamente para la entidad o para la empresa, sino también para el trabajador. ¿Qué, cuál es el logro de aprendizaje del presente curso? En primer lugar, conocer el contexto en el que surge justamente la reforma del Estado, su finalidad, evolución, así como la consolidación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que también vamos a revisarlo, y la ley del servicio civil, logrando identificar y comprender los aspectos más importantes del sistema de gestión de recursos humanos y de la ley Servir. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si bien es cierto, las normas ya se encuentran publicadas hace mucho tiempo, tal vez no nos hemos dado la molestia de poder revisarlas a fondo y darnos cuenta que si nosotros aplicáramos, o mejor dicho, si todas las empresas, si todas las entidades públicas transitaran a servir, los resultados que se obtendrían realmente son beneficiosos para nosotros, ¿ok? Todos los que nos encontramos en el sector público. Parte de esta reforma que la vamos a ver más adelante es buscar mejorar la atención que se brinda. Nosotros como Estado tenemos una finalidad única. ¿Cuál es? La satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida a través de la prestación de servicios. Justamente ahí es donde estamos fallando un poquito, ¿no? A veces comparamos mucho el sector privado con el sector público, empezando por el tema de la atención, continuando con el tema del trámite y tal vez ya
para finalizar y como estrellita en el árbol el tema de los malos resultados o de la demora en esta tramitación. Entonces, hoy en día un sistema propone de alguna forma que todo esto se dinamice, que se simplifique sobre todo, que los resultados que nosotros vamos a poder obtener van a ser bastante beneficiosos para quién, para los ciudadanos, para todos nosotros, porque si analizamos, nosotros somos parte de esa ciudadanía. Entonces, si el servicio mejora para todo este sector, quiere decir que también va a mejorar para nosotros mismos, ¿no? Y lógicamente a través del buen uso de los recursos del Estado. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? Son cinco, ¿ok? Tenemos al sistema administrativo de recursos humanos y procesos priorizados del sistema de recursos humanos. También tenemos en este caso a los regímenes laborales en el sector público y la reforma del servicio civil, la aplicación de la ley de unidad de puestos, la ley 31419. Vamos a hablar un poquito de lo que son los puestos de confianza. En este caso también, por ejemplo, lo que corresponde al tema de personal con discapacidad, que de manera obligatoria se debe de incluir en todas las empresas y entidades. Además, como penúltimo punto, vamos a tocar toda la novedad que trajo consigo Servir, que se refiere al régimen disciplinario, el por qué existe, cuáles son las fases que se han considerado, qué entidades están involucradas, quiénes son los funcionarios, perdón, quiénes son los servidores a los cuales vamos a poder sancionar, cuáles son los tipos de sanciones que existen, plazos para poder atenderse. Todo esto vamos a tratar de trabajarlo de una manera en la cual ustedes puedan entender también o aprender, ¿no? Para los que están, pues, recién ingresando a este bonito mundo de la gestión pública. Y para culminar, justamente vamos a hablar sobre el tema del teletrabajo. No nos vamos a referir únicamente al tema de la implementación, sino cuál es la novedad que trae esta norma, cuándo se aplica, para quiénes podría ser aplicable. Es más, ya es aplicable. Muchas entidades, aunque ustedes no lo crean, han confiado en estos métodos como uno de los más efectivos para una mejor producción y un mejor trato en lo que refiere a sus trabajadores. Miren, hoy en día estamos viviendo un mundo relativamente virtual, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho al uso del celular, de la computadora, y definitivamente estas herramientas que traen consigo bastantes mejoras, bastante el tema de la simplificación, porque lo estamos usando ahora, imagínense. ¿Quién iba a pensar que en unos años nosotros íbamos a poder capacitarnos únicamente a través de una computadora, conectarnos desde cualquier parte del país, diferentes personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, ese es un punto positivo para la tecnología. Entonces, la parte de recursos humanos también quiere adaptarse a todo este proceso de modernización que incluye, pues, el tema del teletrabajo. Durante pandemia hemos visto, ¿no? Se creó el famoso trabajo remoto. ¿Quién iba a pensar que esto iba a existir? ¿No? Luego hemos pasado un poquito a ampliarlo durante el estado de emergencia, pero ya en una situación, pues esto se deja de lado. Claro que hay diferencias, ojo, entre el trabajo remoto y el teletrabajo, bastantes, ¿ok? Referidas más que nada al tema de los beneficios que tiene el trabajador. Pero también la idea es de que esto no se desnaturalice, que los trabajadores se aprovechen de esta situación y en vez de pues ser una mejora para la entidad, pueda crearse o generarse un problema, un caos, un desorden, una desorganización. Justamente la norma se encarga de regular eso, ¿ok? Para poder empezar, quisiera iniciar con lo siguiente. ¿Sabías que la ley del servicio civil, que es la ley 30057, introdujo un nuevo régimen disciplinario que por disposición expresa sería un régimen único, aplicable a todos los servidores públicos independientemente de su régimen? Tenemos a los 276, a los 728 y a los CAS. De todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno hayan o no transitado al régimen del servicio civil, así como supletoriamente a las carreras especiales. ¿Por qué hablamos de un periodo de tránsito? Cuando esta norma se crea, si bien es cierto, trae consigo bastantes novedades, pero impone un tema muy interesante, el tema del tránsito, porque se entiende que nosotros, como vamos a entrar en un periodo de cambio, no es que lo vamos a hacer todo de golpe, sino que poco a poco vamos a ir tratando de adaptarnos para que este cambio sea aplicado lo mejor posible dentro de nuestra entidad. No son en realidad, en su mayoría, las entidades que ya han logrado migrar o transitar a servir, están en proceso. Si bien es cierto, algunas están bastante avanzadas, pero con el tema de pandemia, pues tuvieron que paralizar y nuevamente dar inicio. Y es que este proceso de tránsito trae consigo también, de alguna forma, por ejemplo, un diagnóstico del estado situacional de la entidad, no solamente en el aspecto de recursos humanos, sino en forma general. Entonces, el periodo pues que tenemos que pasar es como que encontrar cuál es el problema
ver la forma de planificar para poder solucionarlo y ya luego viene la parte de la ejecución y esa es la que está fallando un poquito, pero considero que en un periodo máximo de 2 o 3 años ya la mayoría de entidades vamos a ver transitado a servir. Vamos a ir con la primera parte, que corresponde al sistema administrativo de recursos humanos y procesos priorizados. Si bien es cierto, dentro de todo nuestro sistema de la gestión pública, nosotros funcionamos o lo manejamos de una manera articulada. Tenemos sistema de recursos humanos, tenemos sistema, en este caso, administrativo financiero, tenemos el sistema, por ejemplo, de lo que es adquisiciones, que se refiere a todo lo que es contrataciones. Tenemos sistemas que van a manejar como por ejemplo la programación multianual, ¿no es cierto? Y hablamos del invierte y todos los proyectos de inversión. Y así sucesivamente toda una serie de sistemas que trabajan de manera articulada. ¿Por qué digo de manera articulada? Porque para simplemente contratar a un trabajador, tú vas a requerir de todos estos sistemas. Ah, no, solamente correspondería a lo que es a recursos humanos. Perfecto, pero ¿y cómo le vas a pagar? ¿No? ¿De dónde va a salir ese dinero que le pagas? Esa persona está trabajando en planta en un proyecto de inversión. Entonces necesitamos de toda esta articulación para que esto funcione de la mejor manera. Si ustedes no se han dado cuenta, a veces nosotros vemos algo tan fácil como decir, ya, bueno, ya trabajé, corresponde que es fin de mes y que me paguen, ¿no? Ese es el gran análisis que hacemos. Pero si empezamos un poquito a desglosar, nos vamos a dar cuenta que nosotros trabajamos en base a un rompecabezas, donde cada pieza tiene que colocarse en el lugar correcto, porque si no generan tu planilla, no va a haber un pago, porque si no comprometen tu pago, en ningún momento te van a poder devengar, y si no te vengan, no te van a poder girar, y si no te giran, no te van a poder pagar. Entonces, de alguna manera, todo este sistema, ¿no? Todos estos sistemas administrativos generan, producen, resuelven, dan por resultado que un trabajador pueda brindar un servicio determinado a una entidad, ¿no? Y a cambio de eso recibe una remuneración. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos, o más conocido como SAGRH en razón a sus iniciales, establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto al servicio civil. Comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. Si nosotros nos damos cuenta, la gran parte de demandas que existen laborales son más que nada al sector público que al sector privado. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Porque al final estamos causando un daño no solo a la entidad, sino también al Estado con los errores o con procedimientos incorrectos que estamos siguiendo y que están generando que pues esto no se produzca. Entonces, si yo no conozco, si yo no sé, lamentablemente puedo cometer un error que va a llevar pues a un resultado muchas veces terrible para el trabajador. En este caso, cuando se crea Servir, se crea como un ente rector de este sistema de recursos humanos y emite lineamientos para que sean aplicables a todas las entidades de la administración pública. Y de alguna forma ustedes me dirán, ¿cómo es posible que una sola ley abarque a muchas entidades? Porque ojo con algo. Nosotros tenemos muchas entidades del sector público, inclusive tenemos algunas que son públicas, pero que dentro de su régimen de contratación todos están en la 728, que es un régimen privado, ¿no? Increíble. Sin embargo, debemos de trabajar en conjunto para brindar un mismo servicio. A continuación, yo les voy a mostrar 7 subsistemas y 23 procesos que justamente forman parte de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y lo podemos ver en la pantalla, ¿ok? Para poder entenderlo muchísimo mejor, nos vamos a percatar de lo siguiente. Los cuadritos anaranjados que ustedes van a poder observar acá, a ver, permítanme cambiar de cursor un ratito. Estos cuadritos anaranjados se refiere a que son subsistemas. Si los enumeramos, este sería uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Además de eso, van a existir también otros subsistemas, lógicamente. Tenemos procesos base, ¿ok? Y tenemos procesos de primer nivel y procesos de segundo nivel. Entonces lo hemos tratado de señalar por colores. Mucha de esta información que yo estoy adjuntando en la presente ponencia la he sacado de la página de Servir, así no cuento con derechos sobre la misma, pero es información pública, ¿no? A la cual todos tenemos acceso y que nos permite conocer un poquito más. Además de eso, ahí les he adjuntado el link para que ustedes puedan, ¿no? Si gustan, averiguar un poquito más, listo. Ahí podemos hacerlo.
Recuerden que las personas que están matriculadas en el curso van a tener el acceso total a todo el material que se brinda en el presente. Entonces, tenemos un sistema que se va a encargar de la planificación de las políticas de recursos humanos, donde vamos a ver dos puntos, lo que corresponde es a las estrategias políticas y procedimientos y en lo que corresponde a la planificación de recursos humanos. Justamente estas políticas públicas lo que van a buscar es generalizar. Sí, pero es cierto, nosotros pertenecemos a diferentes entidades del Estado. Yo trabajo en una municipalidad, yo trabajo en un gobierno regional, yo trabajo en una dirección regional, yo trabajo en una universidad, yo trabajo en un ministerio, yo trabajo para el Estado, para el gobierno central. Todos vamos a trabajar en diferentes entidades, ¿no es cierto? Lo que se va a encargar de hacer, de regular la parte de recursos humanos es que vamos a tratar de generalizar, pero que de alguna manera no se van a interrumpir o no se van a vulnerar algún derecho de los trabajadores. Otro sistema se va a encargar justamente de la organización del trabajo y su distribución. Y aquí lo dividimos en dos. En un sistema, en este caso, un proceso base, que es el de administración de puestos de trabajo, y en un proceso de primer nivel, que es lo que se refiere al diseño de puestos. Cada entidad, acorde a su realidad, va a tener que ajustar la estructura o la organización de la misma. Por ejemplo, dentro de un gobierno regional es necesario contar con una gerencia de recursos naturales, pero esta no es necesaria dentro de una dirección regional tal vez. Dentro de una municipalidad yo necesito contar con el área de gestión tributaria, pero esta no va a ser necesaria tal vez en una dirección regional de salud, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera no todos van a ser iguales. La estructura va a ser muy importante y en base a eso vamos a saber qué personal requerimos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el área de contabilidad y bueno, por el momento yo no requiero a ningún ingeniero civil dentro de esa área, ¿no? Porque no tendría ningún tipo de función. Entonces, justamente tenemos que diseñar puestos y administrar estos para que se pueda dar un mejor desarrollo de la entidad. Además, tenemos a lo que corresponde al subsistema de gestión de empleo, donde aquí tenemos dos subsistemas dentro, el de la gestión de la incorporación y el de la administración de las personas. Pero hace rato usted mencionó la administración de puestos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. En la parte de administración de personas, lo que yo voy a hacer es ordenar lo que corresponde a la administración de los legajos, al control de asistencia, al desplazamiento, a procedimientos disciplinarios que vamos a ver el día de hoy y a lo que corresponde a la desvinculación del trabajador con la entidad. Y en la gestión de la incorporación tenemos lo que corresponde a la selección, a la vinculación, a la inducción y al periodo de prueba. Si nos damos cuenta, esa es una primera etapa, ¿no? Cuando ingresamos, participamos de un proceso de selección y de vinculación, una inducción donde nos van a enseñar en qué consiste el trabajo que vamos a desarrollar y un periodo de prueba para ver si efectivamente el trabajador logra alinearse en este caso, a las metas o a la producción que requiere esta entidad. Tenemos también lo que corresponde al subsistema de gestión de la compensación, donde tenemos la administración de las compensaciones y la administración de las pensiones. Seamos sinceros, todos los que trabajamos lo hacemos por una retribución, en este caso una retribución económica, es una remuneración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder cuando el trabajador deje o no perciba esto? ¿Se estaría vulnerando sus derechos? Pues claro que sí. Además, tenemos a la gestión de desarrollo y capacitación, donde tenemos al subsistema, bueno, en este caso el proceso de primer nivel que corresponde a la capacitación y la progresión de la carrera. Punto muy importante. Cuando se crea esta ley de servir, automáticamente se crea también la Escuela Nacional de Administración Pública. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Esta Escuela Nacional de Administración Pública tiene una función bastante importante. ¿Cuál es? La de poder brindar capacitación a los servidores para que realicen un mejor trabajo. ¿Capacitación de qué tipo? Por ejemplo, solamente en seguridad y salud y trabajo, no. Le brindan capacitación en atención al cliente, bueno, en este caso al usuario, en lo que corresponde a seguridad y salud, a lo que corresponde a ética, a diferentes procesos, a todo lo que tenga que ver o esté relacionado a la gestión pública, ¿ok? Entonces, este es uno de los puntos también bastante interesantes, ¿no? Hoy en día nos brindan capacitación y esta capacitación, pues, efectivamente tiene que ser relacionada, pues, al rubro que tiene la empresa. Uno de sus compañeros me pregunta cuánto tiempo dura, Emily, perdón, compañera, hola Emily, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo dura un periodo de prueba? De acuerdo a nuestra ley, lo que señala es que un periodo de prueba debe de durar 3 meses. Durante este periodo de prueba, lo que se busca es que el trabajador se adapte al sistema o a la forma de trabajo de la entidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos que trabajamos con sistemas de trámite documentario. Si contratas una secretaria, pues necesitarías que esa secretaria se adapte a este sistema, ¿no?
Este periodo de prueba es ampliable, claro que sí, de 6 meses hasta un año, dependiendo del tipo de cargo que ocupen. En los cargos de dirección, por ejemplo, se permite que este se amplíe hasta un año. Ahora yo les comento algo. Una de las novedades también que se da en lo que corresponde a la legislación laboral es de que antes, cuando una persona, después del periodo de prueba, si veía que el trabajador no se adaptaba, podía decir, ¿sabes qué? No se adapta, yo quiero retirarlo. Hoy en día, si bien es cierto, también queda potestad de la entidad el poder elegir el trabajador, pero tendría que como sustentarlo, ¿no? No es que haya tomé la decisión y simplemente hasta ahí se acabó y hasta ahí nada más va. ¿Ok? Bien, bien, Emily. Espero haberte ayudado. Y tenemos también a la gestión del rendimiento, donde está la evaluación de desempeño. Punto más para el servir, ¿ok? ¿Por qué? El servir, dentro de todas las normativas que trae, las novedades que trae, bueno, no tan novedades porque estamos hablando de una norma de hace muchos años, indica de que es bueno que nosotros empecemos a trabajar en base al desempeño. No porque tú seas un trabajador nombrado o permanente, quiere decir que ya no vas a rendir. Lamentablemente, nosotros nos hemos acostumbrado a tener un mal concepto de la persona que se encuentra de forma permanente o nombrada dentro de una entidad y le damos muchas veces actividades en las cuales no requerimos mucho esfuerzo, no requerimos mucho dinamismo, sin embargo, estamos desperdiciando a este personal. Eso es lo que busca servir, que no desperdiciemos el personal. Y el último sistema que tenemos el de gestión de relaciones humanas y sociales, en donde tenemos puntos como las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura, clima organizacional y comunicación interna. ¿Qué es la parte, si ustedes se han dado cuenta de un poquito, como dicen, ¿no? Relaciones humanas, pero también habilidades blandas, ¿no? Que tenemos que trabajar. Hoy en día se han dado cuenta de la importancia que esto tiene, y es porque de alguna manera nosotros no somos maquinitas, no somos robots. Tenemos que acostumbrarnos a que el ser humano es 100% social. Nosotros necesitamos relacionarnos con otras personas. No, yo no hablo con nadie, nadie me cae en mi trabajo. Pero necesariamente vamos a tener que relacionarnos. Entonces, si nosotros rompemos este círculo de armonía que se puede generar dentro de un espacio laboral, vamos a hacer que al trabajador se le haga más tedioso ir a trabajar, coordinar, tomar decisiones, mientras que si de alguna forma nosotros elegimos pues capacitarlo, brindarle orientación, reunirlo, hacer que trabaje en equipo, los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Vamos a tener mejores resultados. Ok, a ver, ya teniendo la otra consulta de su compañera Emily me dice, gracias, pero si en 8 meses un trabajador se encuentra trabajando con buen comportamiento y le despiden de un día al otro, puede reclamar su puesto. Es que, Emily, va a depender mucho el tipo de contratación al cual haya postulado. Yo he puesto que es una plaza 728, pero habría que ver también por cuánto tiempo ha sido su contratación, que salen las bases. Porque recordemos que nosotros tenemos tipos de contrato. Tenemos contratos a tiempo indeterminado, a tiempo determinado, de manera temporal, por suplencia, por reemplazo, etcétera. Entonces, por temporada, inclusive. Entonces, si el trabajador efectivamente ha postulado, digamos, a una plaza que era por un tiempo determinado porque era por simplemente por suplencia, la persona se reintegra y el trabajador pues automáticamente se tiene que retirar de la institución, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando en este caso de una contratación a tiempo indeterminado, pues lógicamente se van a tener que dar causales para que esto se rompa o se quiebre. ¿Ok? Bien, este sistema además está integrado por 4 elementos, ya sujetos, áreas, vamos a llamarle. En primer lugar, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es la que justamente va a imponer, por decirlo así, la normativa para que esto se venga desarrollando. Además de las oficinas de recursos humanos, o las que hagan las veces. ¿Por qué hagan las veces? Porque en algunos casos se llama unidad de recursos humanos, jefatura de recursos humanos, subgerencia de recursos humanos. Hoy en día se les está cambiando mucho el nombre, se le está considerando como áreas de gestión de talentos, por ejemplo, ya no solamente de recursos humanos. El Tribunal de Servicio Civil, que es el área al que justamente nosotros podemos apelar después de un proceso disciplinario, y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y Ministerio de Economía. La Autoridad Nacional de Servicio Civil, así a breve resumen, porque si no, no vamos a alcanzar.
Esta formula la política nacional, ejerce la rectoría del sistema como órgano técnico, garantizando su autonomía, profesionalismo e imparcialidad. Tiene competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades y regímenes de la administración pública. ¿Es válida para y aplicable para todas las instituciones de administración pública? Claro que sí. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que lógicamente, dentro de los parámetros o de los lineamientos que va a emitir Servir, van a ser de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que se encuentren dentro de este régimen. Tenemos también a las oficinas de recursos humanos. Como les decía, el nombre puede cambiar. Oficina de recursos humanos, jefatura, unidad, subgerencia, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, gerencia bastante difícil porque siempre tiene un área del que depende, que generalmente es administración, ¿no es cierto? Pero va a cumplir la función no solamente de dirigir pues el personal, sino de organizar, de planificar cuántas personas trabajan, de dónde se les va a pagar, ¿por qué no? Si nosotros rompemos este esquema, son cuando vienen los problemas. Contratamos a personal al cual no le podemos pagar, contratamos a personal que realmente no necesitamos, ¿no es cierto? O de alguna forma le encargamos funciones que no le corresponden, desnaturalizamos contratos y ahí vienen los problemas, pues, ¿no? A ver, tenemos algunas preguntas. Su compañera Kimberly me dice, ¿cómo se debería proceder si un CAS determinado tiene un trato hostil con personal locador y CAS? Disculpe, en cuánto tiempo de servicio el trabajador nombrado se considera el tiempo que fue contratado? A ver, ya, chicos, en primer lugar, vamos a hacer algo. Las preguntas un poquito referidas al tema, ¿ya? No hay ningún problema, yo se las voy a atender. En el caso que me preguntas cómo se debería proceder si un caso determinado tiene un trato hostil, nosotros tenemos un proceso disciplinario, en este caso, ¿no? En el cual cualquier persona podría interponer alguna denuncia o queja en contra de un trabajador, pero lógicamente de forma evidenciable, es decir, tiene que hacer constar algún tipo de documento y se le puede iniciar en este caso un proceso administrativo disciplinario en contra del trabajador que ha actuado mal o no se ha comportado de manera correcta y al final pues le corresponde una sanción a recibir, que justamente ahora vamos a ver cuáles son los tipos de sanciones. La segunda pregunta, Lucero y Nostrosa, no te entiendo. Explícamelo un poquito más en el chat y terminamos el bloque y te la atiendo, por favor. ¿Ya? Entonces, definitivamente, esta área va a ser la responsable de implementar las normas, los principios, los métodos, los procedimientos y también las técnicas del sistema. Tenemos el Tribunal de Servicio Civil. Justamente cuando Servir se crea, como trae consigo lo que corresponde a la Secretaría Técnica, que es el área que va a llevar a cabo todos los procesos administrativos disciplinarios, hace mención de algo importante. Antes de la creación de este sistema del servicio civil, si en el caso un trabajador fuese sancionado, era como que ya, quedó ahí, lo sentimos mucho y simplemente tienes que respetar la sanción que se te está dando, ¿no? O en muchos casos era posible imponer recursos como de apelación, de reconsideración, pero había un tema, que era la misma entidad la que lo resolvía. Entonces, es bastante difícil que si yo te sanciono, luego yo indico, oye, ¿sabes qué? Yo estoy mal, así que te quito la sanción. Y generalmente eso nunca ocurría. ¿Qué decide hacer Servir? En este caso, ¿no? Imponer la creación de un tribunal de servicio civil, que es el área al cual tú puedes apelar si consideras que se te está vulnerando algún tipo de derecho, que no estás de acuerdo con la sanción que te han impuesto. Este tribunal es bastante neutral y es neutral completamente. Ellos no van a estar a cargo, no van a estar a favor ni del trabajador ni de la entidad. Lo que hacen es una revisión total del caso y emiten una opinión que debe ser concretada, respetada y ejecutada por la entidad y por el servidor que se encuentre involucrado. Es un órgano integrante de Servir que tiene por función la resolución de las controversias individuales que se suscitan al interior del sistema. El tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión de la carrera, régimen disciplinario y la terminación de la relación de trabajo. Este tribunal constituye una última instancia administrativa. Sus resoluciones pueden ser impugnadas a través de la acción contenciosa administrativa, como les decía. Además de eso, lógicamente, pues no es que ya hay que de todo, sino que tú vas a poder interponer acciones de carácter contencioso administrativo si es que no te encuentras de acuerdo con la decisión de este. Y tenemos a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta dirección, dentro de una de las novedades que trae, aparte del tema de de la capacitación, implementa la gestión fiscal de los recursos humanos. Esta dirección es el órgano de línea del ministerio encargado de realizar el análisis financiero y técnico sobre las políticas en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, conforme a las leyes respectivas y proponer medidas en estas materias. Depende del despacho viceministerial de Hacienda. ¿Ok? Justamente, uy, ahí se me pasó. Y bueno, hasta ahí llegamos un poquito hasta a la parte de los sistemas administrativos de gestión de recursos humanos. Bueno, no sé si es que hasta ahí hay alguna duda o pregunta respecto a lo que hemos estado explicando, por favor, con toda confianza. Si es que alguien requiere activar su micrófono o escribirnos al chat, por favor, estoy atenta. Mientras que vemos si es que hay alguna pregunta, solamente recordarles lo siguiente. Dentro de este sistema administrativo de recursos humanos, lo que se busca es que nosotros, o mejor dicho, que las entidades se organicen, ¿ya? Y se estructuren en base a las necesidades que requieren de personal. Hemos visto casos en los cuales no tenemos para pagar personal, contratamos personas que realmente no son necesarias, en el peor de los casos, que no cumplen con el perfil. Hoy en día, inclusive, eso es hasta un delito, ¿no? Y justamente se ha vuelto un delito ya sancionable. ¿Por qué? Pues ante la recurrente, ¿no? Y constante designación de personas que no cumplen con los requisitos para el cargo, y lo cual va a generar una demora, un retraso para la entidad o hasta un problema para la entidad. ¿Por qué? Porque lógicamente, si no están preparados, no van a poder brindar ningún tipo de solución. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta o duda? Ok, continuamos entonces. Y nosotros, Lucero, no te olvides de aclararme tu pregunta para poder atendértela. ¿Sí? Vamos a continuar. En la parte 2 tenemos a los regímenes laborales en el sector público y la reforma del servicio civil. Ojo con algo, aquí no es que de alguna manera voy a detallarles de qué se trata cada uno de los regímenes, sino justamente cómo es que Servir abarca estos regímenes que actualmente existen, que son 728, que son la 276 y también lo que corresponde a los CAS. ¿Ok? En primer lugar, vamos a entender un poquito el concepto que tiene o los objetivos que busca la ley de servicio civil, que es el de profesionalizar el servicio civil, buscando que de alguna manera se termine con el desorden en contrataciones, en remuneraciones, en deberes y en derechos de los servidores, y lograr consolidar el sistema de gestión de personas del Estado y sus actores claves. ¿Por qué? Por los problemas que hace rato les he mencionado, existen miles de regímenes laborales, personas que pueden tener los mismos conocimientos, la misma profesión y hasta el mismo cargo y cobran diferentes sueldos. No hay una homologación en este caso de estos. El tema del reconocimiento al personal. Se está trabajando mucho en el tema de poder criticar, buscar errores, pedirle cosas al personal, pero trabajamos realmente en la parte que corresponde al desarrollo como persona, como profesional, es decir, los reconocemos, les brindamos algún tipo de trato especial, no solamente a ellos, sino en forma general. No. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Que el trabajador se sienta que no es valorado, ¿no? Además de eso, tenemos características de la ley Servir, como son, por ejemplo, el mérito, concursos para acceso, concursos y desempeños para la progresión. Muchas personas siempre decimos por qué en la parte que corresponde al magisterio siempre hay plazas para nombrados, o igual en la parte del sector salud, y por qué no en otros ámbitos, ¿verdad? Porque se ha dejado de lado este tema del concurso para poder acceder, ¿no? Hoy en día se hace una designación directa que muchas veces dura lo que dura una gestión, ¿no? Y luego pues se desperdicia el personal que ya conoce sobre el tema. Igualdad de oportunidades para el tema de capacitación, de acceso y de progresión. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos seamos medidos de la misma manera, ¿no? En este caso, todos tener acceso a capacitación, todos poder tener acceso a poder progresar, a poder ascender, a poder tener un trabajo estable. Y la gestión de acuerdos y metas que permite mejorar la calidad de los servicios y una evaluación objetiva para todos los trabajadores. Justamente los problemas más recurrentes que en este caso se han encontrado en Servir, a los cuales se les ha buscado cambiar o que sean parte de la reforma son, en primer lugar, que sus reglas se deben de aplicar a los tres niveles de gobierno, emitir reglas del juego como son principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos transversales, buscar contar con profesionales competentes, supervisar su cumplimiento y resolver conflictos a través del tribunal, ¿no?
Bien, el servicio civil peruano. ¿Qué es el servicio civil peruano? Es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llamados servidores civiles. Todos los que trabajamos en gestión pública somos servidores civiles. ¿Cuándo somos funcionarios? Cuando pues ocupamos cargos de dirección. Pero todos los que estamos trabajando en el sector público somos servidores civiles. En segundo lugar, lo que se busca son que las medidas institucionales por las cuales se articula y se gestiona el servicio del Estado debe armonizar con los intereses de la sociedad y los derechos de las personas del servicio del Estado. Ya les indiqué, nosotros como meta, en este caso, como Estado, ¿cuál es la función principal? La de brindar una atención de calidad que cumpla con con las necesidades y poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. Nosotros para eso trabajamos, todas las entidades del Estado, el rubro de salud, el rubro de educación, el rubro de municipalidades, el rubro de gobiernos regionales. Vamos a buscar realizar toda una serie de actividades que puedan mejorar esa calidad de vida para el ciudadano. Nosotros también somos ciudadanos, así que también estamos involucrados en este círculo. Promover la existencia de incentivos que ayuden a valorar el rendimiento del personal al servicio del Estado. Miren, hace muchos años, con lo que corresponde a gobiernos locales, se viene trabajando, por ejemplo, en lo que corresponde al plan de incentivos, que ha tenido bastantes buenos resultados en razón a que los gobiernos locales sienten que de alguna manera se reconoce el buen trabajo que se le hace a través de un monto económico que les permite también seguir desarrollando más actividades, pensando sobre todo en que muchos de ellos no cuentan con recursos suficientes para poder cubrirlas, ¿no? Si ha tenido un impacto positivo, ¿por qué no hacer esto en el personal? Un personal, definitivamente, que es reconocido, que se le paga a tiempo, que se le otorgan, que se le encargan funciones que él pueda cumplir, en un espacio, pues, en este caso, cómodo, ¿no? Va a tener mayor producción que un personal que está preocupado en que no le pagan, en que lo tienen de aquí a allá, en que no tiene un espacio, digno, o en este caso, cumple funciones, de manera determinada, etcétera. Entonces, su producción no va a ser la misma. Tenemos que pensar también que la parte emocional influye mucho en el desarrollo y producción de los trabajadores. Y como punto cuatro, se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el aseguramiento de la calidad de vida de los servicios del Estado en beneficio de la ciudadanía, que era lo que hace rato les mencionaba un poquito, ¿no? El que nosotros realmente valoremos al trabajador, ese trabajador una vez que se encuentra valorado, pues va a poder rendir de mucha mejor manera y va a poder brindar un mejor servicio. Ahora, ¿cuáles son los problemas que de alguna manera han generado que se cree servir? Pues tenemos un desorden total en lo que corresponde a recursos humanos. Y hace rato se los mencioné. Miren, tenemos más de 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos, más de 2.000 entidades con propia política de gestión de recursos humanos, más de 500 normas de empleo público, gasto en capacitación sin planificación, más de 400 conceptos para pagos de remuneraciones, no existen ascensos al mérito. Tenemos remuneraciones congeladas y 2 de cada 5 servidores tienen contratos temporales. Entonces, no se atrae ni se retiene el talento, por el contrario, tiene un crecimiento desordenado. No estamos ofreciendo lo que es una estabilidad laboral, que es la buscada por todo el mundo, porque definitivamente, pues, eso queremos, ¿no? En algún momento sentirnos tranquilos de que no vamos a ser despedidos por cualquier cosa que sea completamente ajena a nuestro comportamiento. Además de eso, hay continuos cuestionamientos a las contrataciones y remuneraciones asignadas. ¿Por qué esta persona que tiene el mismo cargo gana así y yo gano menos? ¿Por qué esta persona que tiene el mismo título que yo gana así y yo gano menos, ¿no? Como les decía, el tema de la igualdad. La percepción de la inequidad laboral, definitivamente, y que los servicios brindados no se encuentran enfocados en la ciudadanía. Muchas veces dicen de que gastamos bastantes recursos, pero lamentablemente no brindamos un buen servicio. Sí, sabemos de que los sueldos han aumentado en algunos casos, las condiciones también. Bueno, eso también debido a los cambios que estamos sufriendo y que de alguna manera también todo está aumentando. Pero muchas personas siempre dicen, pero están ganando un bien más y no veo un mejor trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a sopesar cuánto es que el Estado está invirtiendo en mejorar el servicio y cuánto es lo que el Estado está teniendo como resultado de este gasto. Entonces, definitivamente, si no tenemos un equilibrio, pues va a haber un problema, ¿no? Además de esto, tenemos una visión de la reforma del servicio civil, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene el país? La reforma del servicio civil trae consigo muchos cambios, o mejor dicho, tiene muchas ideas de cambio como son acceso a una meritocracia con idoneidad, una línea basada en el mérito del rendimiento, remuneraciones en base a criterios objetivos y la igualdad de oportunidades.
Si se dan cuenta, 4 puntos que nos van a ayudar a nosotros mejorar como trabajadores, estabilizarnos un poco, sentirnos mucho más cómodos y lógicamente esto va a traer una mejor producción. ¿Qué buscamos? Que luego de que el trabajador sea capacitado, sea reconocido, sea bien pagado, sea de alguna manera estabilizado en la parte laboral, lógicamente eso se va a ver reflejado en los resultados que va a tener. ¿Cuál es el producto? Bienes y servicios de calidad a la ciudadanía y sobre todo, priorizando, trabajando con eficiencia y eficacia los recursos que se brindan por parte del Estado. Si nosotros hacemos una comparación de cuál es la situación actual y cuál es la del régimen civil, definitivamente, pues todos los problemas que yo les he mencionado, lo que se está buscando es que con el régimen de servicio civil todo esto varíe, cambie y sea para mejora, ¿no? Una nueva estructura, reglas claras, ya no tantas normativas, el fortalecimiento de la carrera pública, ¿ok? Además de eso, aplicar criterios de coherencia, consistencia, pertinencia en todas las etapas de contratación que se van a dar, empezando desde la selección y culminando en el despido o cese de actividades del trabajador, el cumplimiento de documentos de gestión y la actualización de los mismos. Hay muchas instituciones que tienen pues documentos de gestión del año 2006, del año 2005, menores al año 2010. ¿Qué produce? ¿Qué trae consigo? Que esta entidad no está de acuerdo a la realidad, definitivamente, no va a cumplir con las funciones de acuerdo a la realidad porque los tiempos han cambiado, porque las necesidades de los ciudadanos han cambiado. Hoy en día que hablamos de necesidades básicas, se está considerando inclusive el tema del Internet como una necesidad básica. Sin embargo, en nuestro país todavía no es considerado como tal, solamente hablamos de agua y luz. Pero ¿quién puede vivir o quién puede estar solamente con agua y luz, ¿no? Y requerimos ya de esta herramienta que es tan importante. Además de eso, que lógicamente estamos buscando el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades, vamos a poder lograr que se creen perfiles de puesto de acuerdo a la realidad, además de procesos de selección de concursos públicos de méritos, ¿no? Que son herramientas que van a asegurar la meritocracia, la igualdad, que le van a dar la tranquilidad al trabajador de que esto no es elegido a dedo, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos de nosotros a veces postulamos a convocatorias que se realizan y donde nos indican de que ya tienen un ganador, ¿no? Imagínense, ¿cómo es posible que si hablamos de un sistema completamente transparente, si hablamos de que queremos una reforma en el sistema, estemos hablando también de que existen puestos que ya están separados incluso hasta antes de su selección? Además, es importante señalarles que dentro de este régimen tenemos a lo que es la 276 y la 728 dentro del nuevo marco, ¿no? Señala que los servidores que pertenezcan a los regímenes de estos decretos pueden optar por mantenerse en sus regímenes. O sea, no es que les vamos a cambiar el mismo, sino que lo que van a cambiar son un poco las reglas del juego. Vas a tener que adaptarte a un nuevo sistema en el cual vas a ser constantemente evaluado, pero eso también es porque de alguna manera toda evaluación va a requerir de una capacitación o de una preparación, y eso va a ser bueno para el trabajador. Los servidores civiles bajo dichos regímenes no tendrán que renunciar para poder concursar a puestos en el nuevo régimen del servicio civil. De ganar algún concurso de méritos y optar voluntariamente por el traslado al nuevo régimen, dejarían de pertenecer al antiguo régimen con la respectiva liquidación de beneficios según corresponda. Pero ojo con algo, en ningún momento se busca obligar al trabajador, perjudicarlo, de ninguna forma. ¿Ok? Y lo que refiere al CAS, ¿no? El CAS, los pobres CAS que a veces no saben ni dónde están, ¿no? Que un año les requieren dicen que son necesarios y el otro año no, ¿no? Los que están en este régimen, de verdad que su situación es bastante terrible y bastante incierta, ¿no? Se señala que el régimen de CAS es de carácter temporal, según su norma de creación. Es decir, si un servidor es contratado bajo este régimen, este se vincula con la entidad durante el tiempo de la vigencia de su contrato, sin generarse un vínculo a plazo indeterminado. Tomando en cuenta las personas bajo el régimen de CAS, deberán de postular a las plazas establecidas bajo el régimen del servicio civil. El régimen CAS es de aplicación hasta que se culmine el proceso de implementación del régimen de servicio civil en cada entidad pública. Se podrá seguir contratando servidores bajo este régimen CAS en tanto persista la necesidad. ¿Y qué pasa con los funcionarios públicos y los servidores de confianza? Los funcionarios públicos y servidores de confianza pasan automáticamente al nuevo régimen. Con la aprobación, ¿no? En este caso, en este caso, estos últimos solamente pasan al nuevo régimen si cumplen con los requisitos del perfil correspondiente. Lógicamente, cuando hagamos un tránsito a servir, lo primero que se va a requerir es una actualización de documentos de gestión. Ya inclusive no hablamos de un manual de organización y funciones, sino hablamos de un MPP, que es un manual de perfiles de puestos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso vamos a especificar mucho mejor
cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un trabajador para ocupar ese cargo al cual está postulando. En tanto se desarrolla la implementación del nuevo régimen, las entidades pueden cubrir sus puestos en cualquier nivel de la carrera. Sin embargo, cuando la implementación haya concluido, los nuevos servidores ingresarán a la carrera de servicio civil por el primer nivel. Bien, antes de ir a la parte 3, no sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta o duda, porque con eso cerramos una parte de servir, solo una parte, porque luego vamos a continuar con lo que corresponde al régimen disciplinario, pero no sé si es que hasta ahí les ha quedado más o menos claro qué es lo que va a pasar cuando las entidades transiten a este régimen, ¿no? O empiecen la aplicación de esta ley. ¿Alguna consulta? Ok, no hay ningún problema si la escriben por el chat, por favor. Estoy atenta y estoy leyendo. Bien. Vamos a continuar con el bloque 3. En el bloque 3 tenemos a la aplicación de la ley de idoneidad de puestos, que es la ley 31419. De alguna forma, sí, se considera que esta ley es bastante nueva. Si nos damos cuenta y analizamos un poquito en nuestra línea de tiempo, vamos a poder observar que en el año 2022 se efectúa o de alguna manera se promulga que en 180 días de adecuación de instrumentos de gestión se debe dar esta a partir de su creación, ¿no es cierto? Luego, en el 18 de junio del 2022 nos dicen que están a 30 días de verificación si efectivamente los directores de libre designación y remoción cumplen con los requisitos de la ley y el reglamento. En primer lugar, esta ley justamente que habla de idoneidad, habla también de que nosotros nos hemos mal acostumbrado a muchas veces designar a personas que no cumplen con los requisitos mínimos del cargo o el conocimiento necesario. Y ustedes me dirán, ay, pero si es abogado, es abogado. Sí, pues, ¿no? Pero lamentablemente en la gestión pública lo que necesitamos a veces son especialistas. ¿Por qué? Porque las funciones que nosotros cumplimos son muchas veces relacionadas a toma de decisiones. Toma de decisiones que van a tener como repercusión su resultado en la población. Entonces, si no pensamos bien, si no nos programamos bien a cuál va a ser los resultados, definitivamente esto no es nada positivo para la gestión. Entonces, el 15 de febrero del 2022, mediante la ley 31419, se aprueba, ¿no?, la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción y otras disposiciones. Luego, posterior a eso, tenemos pues el tema del periodo de adaptación, ¿no? La adecuación a los documentos de gestión, y luego también tenemos la ley 31676, que no está de alguna manera ligada a esta, pero sí genera un precedente. ¿Por qué? Porque esta ley que se da en el año 2023 y fue bastante conocida, modificó un artículo del Código Penal donde señala de que en el caso de que una persona no cumpla con los requisitos mínimos para la designación, se le va, en este caso, sancionar tanto a la persona que ha sido designada perdón, tanto a la persona que ha realizado la designación como a la que ha aceptado el cargo. ¿Qué es lo que indica? El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a una persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años, no menor ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días multa. También esto se aplica para el que acepte el cargo sin contar con los requisitos legales y será reprimido con las mismas penas. Entonces, si nos damos cuenta, ya hubo como que algo que generó, ¿no? Se creó la ley de unidad y tenemos también un precedente que nos va a ayudar un poquito a sopesar esto, ¿no? A darle la importancia de vida, porque ya si estamos hablando de un delito, pues entonces le prestamos mayor atención. Ya no estamos hablando de una sanción administrativa que podría prescribir en algún momento, sino que estamos hablando de un delito que habla inclusive del tema de la privación, ¿no? De la libertad. Y bueno, adicional a eso, en el mismo año, en el 2023, pero en marzo, se pide que la aplicación de esta ley de idoneidad sea a los titulares, a los adjuntos, al presidente, a los miembros del Consejo Directivo de los organismos técnicos especializados que tienen causales de remoción regulada y que no cuentan con los requisitos mínimos y el procedimiento legal. Justamente esta ley va a establecer disposiciones para poder garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los funcionarios y directivos de libre designación. Si nos vamos a darnos una vueltita por la norma así súper rápida, ¿ya?
Tenemos pues que se dispone el objetivo de la ley, en este caso su ámbito de aplicación, ¿no? Y que lógicamente va a involucrar a funcionarios públicos, a directivos con experiencia laboral general, experiencia laboral específica, formación académica y formación superior completa. Ay, perdón. Además, también dispone de requisitos mínimos para acceder al cargo de funcionario público de libre designación y remoción y cargos de directivo público de libre designación y resignación. Dispone de topes máximos de servidores de confianza. Dispone impedimentos para acceso a cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación también. ¿No? Dentro de las disposiciones complementarias y finales, habla y dispone para la elaboración del reglamento de la ley, la responsabilidad de la Contraloría cuando emita resoluciones relacionadas a normas de funcionarios, la responsabilidad de las entidades públicas para establecer requisitos mayores, no menores, y la obligatoriedad de la formulación y adecuación de los instrumentos de gestión. Y como disposición complementaria transitoria única, señala la obligatoriedad de los servidores en funciones para adecuarse a estos requisitos establecidos. Miren, en realidad, como parte importante de esta normativa y los principales puntos que va a generar, que ha establecido, es la de establecer requisitos para el acceso a los funcionarios y directivos públicos de los tres niveles de confianza de gobierno. No porque sean funcionarios de confianza quiere decir que no cumplan con ningún tipo de requisito, ¿no? Que es algo que estamos viendo mucho y que a veces, pues, es algo bastante observable, ¿no? Dispone un límite de servidores de confianza no mayor al 5% del total de puestos previstos en sus instrumentos de gestión y un mínimo de 2 y máximo de 50, ¿no? Dentro de cada institución, dependiendo también el tamaño de la misma, pues lógicamente si estamos hablando de una municipalidad que tiene 100 trabajadores, no vamos a tener 50 trabajadores de confianza, ¿no? Aquí tenemos que cumplir los requisitos, ¿ok? Asigna al titular de la entidad la atribución de decidir a quién vincular, así como la ubicación de los puestos de confianza, que generalmente pues se encuentran dentro de lo que son los órganos de asesoramiento, ¿no? E inclusive hasta los órganos de línea. Establecer un procedimiento para la vinculación de funcionarios públicos y directivos públicos, conferir a servir la facultad de desarrollar normas complementarias, así como la atribución supervisora. Además de eso, nosotros tenemos, en este caso, funcionarios y directivos públicos de confianza. ¿Quiénes van a ser los funcionarios públicos? Representantes políticos u ocupantes de cargos públicos representativos que desarrollan funciones de preeminencia política o de gobierno en la organización del Estado. Comprende los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal, los funcionarios públicos de designación o remoción regulada y los funcionarios públicos de libre designación y remoción. Y dentro de los directivos públicos tenemos aquellos que desarrollan funciones relativas a la planeación, dirección, organización y evaluación de una entidad, órgano, forma de organización o en casos específicos dispuesta a lo que el reglamento de la presente ley señale, ¿no? Y que esta definición incluye a los funcionarios que ejercen dichas funciones indistintamente del nivel de gobierno, tipo de entidad o naturaleza del órgano que los está designando. No en todos los casos tenemos funcionarios públicos o directivos públicos, pues, ¿no? Se da también la responsabilidad penal de quien designe y quien acepta el cargo. Lo que les decía, la modificación del Código Penal, ¿no? Que señala que en este caso tienes que reunir los requisitos públicos, perdón, los requisitos mínimos. A veces piden, por ejemplo, años de experiencia, que esté colegiado y habilitado, que tenga pues experiencia similar al cargo, qué sé yo, conocimientos en algún tipo de especialidad. Pero si no lo cumple, entonces estaría incurriendo en falta, porque yo, como servidor público, sé que no cumplo con los requisitos para poder ocupar el cargo. Y aún así lo acepto, entonces también me estoy viendo involucrado. Y bueno, una de las últimas modificaciones es que ya se aprobó el reglamento de esta ley, que establece lógicamente las disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y el ejercicio de la función pública, ¿no? ¿Qué busca? Busca de todas maneras traer consigo de que se cumpla con lo que la norma señala, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o duda, por favor, porque ya con eso cerramos este bloque de la ley de nulidad. A ver, su compañero Eduardo nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo puede o debe evaluarse el personal repuesto o CAS repuesto gracias a la ley del presidente Castillo, considerando que muchos de los repuestos no tienen productividad?
Bueno, en realidad el detalle es el siguiente. Cuando a estas personas se les contrata, se les ha contratado para cumplir con funciones específicas, las cuales deberían de venir cumpliendo, ¿no? Entonces, cuando ellos ya hacen el proceso, en este caso de reposición, porque bueno, se ha superado el tiempo de contratación, ya no se han vuelto, ya no una necesidad temporal, sino permanente para la entidad, y tienen en este caso la opción que la ley les otorga de volverse personal permanente, deberían de cumplir. Ahora, el tema de que sean permanentes, de ninguna manera quiere decir que las personas van a hacer van a negarse a cumplir con ciertas actividades o no, pero siempre y cuando esté dentro del motivo por el cual ha sido contratado, por si acaso. Aparte de eso, cuando vamos a ver justamente la parte de régimen disciplinario, la ley es clara, ¿no? Señala de que el tema de omisión de funciones está también enmarcado como una falta administrativa, de la cual ellos podían ser pasibles y iniciar los procesos que correspondan. Pero a eso debe haber evidencias. Los jefes deben de haber hecho un llamado, deben haber requerido que se cumpla, no llamadas de atención, sino en este caso un llamado en donde tú exhortas a que proceda el cumplimiento de las funciones que le estás otorgando, y si no, generar precedentes, porque caso contrario, iniciar un proceso administrativo de un momento a otro y es poco evidenciable, no va a tener ningún tipo de resultado. Ana nos dice, cuando se encarga un puesto por primera vez, la experiencia, ¿cómo se justifica? Es que, Ana, hay un detalle, hay que aprender a separar entre designación y encargatura. La designación del cargo, designación, es que tú ya vas a asignarle a esta persona las funciones, ¿no es cierto? Las vas a señalar para que pueda tomar, para que pueda tener un momento, perdón, para que pueda tener en este caso un poder de decisión sobre esta oficina, sobre esta área. Mientras que la encargatura no es lo mismo que una designación. En primer lugar, porque la encargatura va a ser algo temporal nada más, que no debería superar los 30 días y que generalmente se hace porque lo que se busca es que se pueda seguir cumpliendo con las funciones tal cual porque nos falta una persona por ahí y de manera adicional le encargamos funciones a esta persona, pero no la estamos designando. Entonces, la responsabilidad no va a ser la misma tampoco, ojo con eso. Y en segundo lugar, pues habría que determinar de qué estás hablando, de una encargatura como tal o simplemente de una designación. Si es una encargatura, como es algo temporal, podría darse el tema de que no cumpla con el perfil, pero teniendo en cuenta que suele ser algo temporal, nada más, que no supere los 30 días, porque si no, ahí sí estaría corriendo lógicamente en falta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda? No sé si con eso atiendo su pregunta. En primer lugar, Edward no debería superar, pero si supera, ahí hay un detalle. Vamos a hacer de cuenta, Edward, de que tú eres subgerente de un área y se te encarga una gerencia. Se entiende de que el sueldo que tú ganas como subgerente es inferior al que tú ganas como gerente, ¿no es cierto? Si esa encargatura supera los 30 días, tú tendrías todo el derecho de pedir que se te reintegre y que se te remunere el restante o la diferencia que gana un gerente y que tú ganas como subgerente. Pero ahí estamos cometiendo infracciones, porque en primer lugar estamos desnaturalizando un contrato que se te ha generado, en primer lugar, para el cargo que te han designado, y en segundo lugar, el tema del perjuicio que estamos causando a la entidad. Me refiero al económico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ingresar a nuestra cuarta parte, que justamente es el régimen disciplinario, que es una parte muy bonita del tema de servir, una de las novedades. Ya no tengo novedades, porque como les he dicho, esto ya tiene años, ¿no? Sin embargo, últimamente es que ya como que las entidades, yo siento que se han puesto las pilas, como decimos popularmente, y hemos empezado a usar mucho más lo que son los PADs, ¿no? Que son los procedimientos administrativos disciplinarios. Les voy a explicar en este caso en qué consiste cada uno de ellos. Si nosotros nos damos cuenta, en la Constitución Política del Perú, en su artículo 41 señala lo siguiente. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso que los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado
tanto para funcionarios o servidores públicos como para particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad. Esto se da en el artículo modificado, no dentro de una de las reformas de la Constitución Política. Además de eso, tenemos que considerar lo siguiente. Se considera que para un servidor público, las responsabilidades que pueden asumir por alguno de los errores o faltas que puedan cometer son cuatro. ¿Ok? Sí, son cuatro. En primer lugar, la responsabilidad política, pero bueno, para las personas que hayan sido designadas mediante esta, ¿no? De esta forma, la responsabilidad civil que tiene que ver mucho con el tema del perjuicio económico que tú le puedes causar al Estado con tu mala acción o tu omisión de funciones. La responsabilidad penal, si definitivamente, además de haber sido una falta grave, esto ya se incurre dentro de nuestro Código Penal. Y la responsabilidad administrativa funcional, que es justamente la que se le encarga a las entidades para que puedan analizar si efectivamente sus trabajadores vienen cumpliendo de manera correcta con lo que corresponde a las funciones para las cuales se le ha contratado. Como único consejo yo les podría dar que cuando nosotros firmemos un contrato, leamos bien la parte de nuestras funciones, porque por esas funciones sí podemos ser sancionados en cualquiera de estos cuatro campos. ¿Ok? Entonces, hablamos justamente de cuatro responsabilidades o cuatro posibles responsabilidades en caso de una comisión de faltas. La responsabilidad política, como les había dicho, solo se aplica para funcionarios de elección popular o de confianza originaria. La responsabilidad civil, que implica la obligación de resarcir las consecuencias de un daño principalmente patrimonial. La responsabilidad penal, que habla de consecuencias derivadas de la comisión de un acto delictivo y se concreta en la imposición de una pena. Y la responsabilidad administrativa, que es bueno, la disciplinaria en la que trae la ley servir, en este caso, lo que corresponde tanto en la parte administrativa como sancionadora. Los distintos tipos de las responsabilidades de los servidores civiles se sustentan en el principio de autoridad, de autonomía de las responsabilidades. Este principio se basa en el régimen jurídico, en el cual cada una de las responsabilidades que concurren sobre la conducta de los servidores civiles mantiene recíproca autonomía técnica, de desarrollo normativo, de valoración, de criterios aplicables, de calificación y de resolución en las autoridades a las que se les ha conferido competencias para sancionar a los servidores civiles. Esto quiere decir que resulta compatible con el ordenamiento jurídico que concurran una o más responsabilidades por una sola conducta indebida, cometida por un servidor civil, especialmente en las responsabilidades civiles, penales y administrativas, porque la responsabilidad política solo alcanza a ciertos funcionarios, según vamos a ver a continuación. El principio de autonomía que las responsabilidades ha sido reconocido en el artículo 262 del TUO de la ley 2744, perdón, de la ley de servicio civil, ¿no? Que está aprobada en este caso. Ahora, esta responsabilidad de los servidores civiles va a radicar en lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros hablamos del principio de autonomía de las responsabilidades, todas las consecuencias civiles, administrativas, penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Y tenemos a la responsabilidad política que solamente va a aplicar para funcionarios de confianza o de elección popular, para la responsabilidad civil, que es la que implica la obligación de resarcir consecuencias de un daño principalmente, por ejemplo, el tema de peculado, ya, digamos un ejemplo, ¿no? Un delito de peculado que es un tema penal, ¿por qué podría volverse civil? O mejor dicho, ¿por qué pedirían que se amplíe a un ámbito civil? Porque se genera un perjuicio al Estado. Ese perjuicio tiene que recuperarse. ¿Cómo se recupera? Con una reparación civil. La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa y disciplinaria de los servidores civiles no enerva las funciones, las consecuencias funcionales, civiles o penales de su actuación, las mismas que exigen conforme a la normativa de la materia. Y tenemos a la responsabilidad penal y a la responsabilidad administrativa. La penal, que se da por consecuencias derivadas de la comisión de un acto delictivo y se concreta en la imposición de una pena. Y la administrativa, que tenemos dos, la disciplinaria y la funcional, ¿no? La disciplinaria, que la vamos a trabajar dentro de cada una de las entidades y según lo que señala la ley Servir, y la funcional, que se trabaja con la ley de procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. Ahora, en este caso, en las responsabilidades políticas, tenemos la difusa y la institucional, ¿ok? Para poderles aclarar un poquito este ámbito, tenemos la difusa, es el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar en actuación de los gobernantes manifestada en un estado de opinión pública. La sanción se refleja en el comportamiento electoral a través de la decisión del electorado de no renovar confianza en las urnas.
Y la institucional, que es la posibilidad de que un órgano del Estado repruebe el modo en que otro órgano del Estado ejerce sus funciones y provoque en su caso el cese o la dimisión de este último, ¿no? Son mecanismos previstos en la legislación como la interpelación, las cuestiones de confianza, de censura. Ahora, la responsabilidad civil va a ser aquella que van a incurrir cuando su acción o su omisión haya ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado. Es necesario que ese daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones por dolo o por culpa, ¿ok? Y la parte de la administrativa, ¿no? La penal y la administrativa, que es importante señalar que, si bien es cierto, nuestro Código Penal dispone que la vía penal prevalece sobre la vía administrativa, en un caso nos encontremos en causas pendientes de la vía administrativa que requieran de un pronunciamiento previo del juez, y la vía administrativa tendrá que suspenderse. Además de eso, se dan procesos judiciales y el procedimiento administrativo puede ser tramitado en modo paralelo. Este no es un pedimento para que exista colaboración entre las entidades. Es posible que la autoridad administrativa concluya su procedimiento y considere que existen suficientes elementos de juicio para una denuncia penal y viceversa. El principio no bis in idem solo aplica al interior de cada una de las vías. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, pero ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esto. Si la autoridad administrativa encontrara responsable a un servidor civil en un procedimiento disciplinario, por el principio de autonomía de las responsabilidades, ello no le impide que se vea en la obligación de denunciarlo penalmente. Se tiene que evaluar caso a caso si corresponde formular dicha denuncia. El archivamiento de una causa en un proceso penal no implica su archivamiento automático en la vía administrativa ni viceversa, salvo que el Poder Judicial declare expresamente la inexistencia de los hechos que constituyen la conducta infractora. Ahora, un tema importante y un punto importante. De ninguna manera, si digamos que una persona es sancionada en la vía civil, ya no va a ser sancionada en la vía penal o en la administrativa. Si alguien es sancionado en la vía penal, ya no va a ser sancionado en la vía civil o administrativa. Nada que ver. Todas las responsabilidades son completamente independientes. Un servidor público podría llevar un proceso penal, un proceso civil y un proceso administrativo a la vez. Sí. No, pero profesor, usted mismo, o doctor, usted mismo ha dicho de que hay un principio que no me in que no podemos juzgar a nadie por los mismos hechos. Es que no lo estamos juzgando por los mismos hechos, sino que la responsabilidad va a variar, ¿ok? No sé si se les he puesto como ejemplo, aquí está justamente. Les voy con el ejemplo para que me puedan entender mejor. Vamos a hacer de cuenta que por X motivos una persona llega muy grave a un centro de salud y el médico que está a cargo simplemente estaba durmiendo, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esta persona? Y la persona fallece. ¿Esta persona va a seguir un delito penal? Claro que sí, porque actuó de alguna manera su omisión de funciones que él tenía que haber estado de turno y no se encontraba, ha causado un daño, que en este caso es contra la vida, la cuerpo y la salud de ese paciente que falleció. Y en la parte administrativa también le vamos a iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque según el reglamento de atenciones del centro de salud tanto, señalaba que cuando una persona llegaba en un estado con fiebre, convulsionando, era de prioridad número uno y se le debería atender de manera automática. Segundo, dentro de las funciones del médico turno, señala de que tenía que estar atento durante todo su periodo de turno y no podía descansar. Entonces, esta persona, aparte de cometer un delito penal, también ha cometido una falta administrativa y va a ser sancionado y va a ser juzgado en ambos casos, ¿ok? Aquí, ¿está el principio de no bis in idem? No. Hay inclusive una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la 692 del año 2010, donde en este caso señala que los bienes jurídicos protegidos en cada una de las vías era distinto, porque esto es un caso real, ¿ok? En el tema penal yo protejo la vida del trabajador. En el tema administrativo yo que protejo el correcto cumplimiento de las acciones administrativas que debía de seguir este médico. Entonces nos encontramos ante un derecho jurídico de la vía, en este caso, no en la vía judicial, y en la vía administrativa, la organización administrativa y el adecuado funcionamiento de la administración pública. Imagínense que ninguno de nosotros cumplamos con lo que la norma señala. Definitivamente, nuestro mal comportamiento podría llegar a un tipo de resultado que muchas veces podría ser hasta negativo y inclusive hasta fatal. ¿Cuándo hablo de fatal? Cuando nuestra omisión incluye lo que son la pérdida de vidas humanas, que es una de las faltas más graves que se puedan cometer. Ahora, por otro lado, tenemos dos tipos de sanciones, la administrativa y la sancionadora. La administrativa, en este caso, va a ser la impuesta por la misma entidad, mientras que la sancionadora va a ser encargada ¿a quién? A la Contraloría General de la República.
En tanto la Constitución Política reconozca el deber funcional en en el capítulo dedicado a función pública, exige a los servidores que correspondan por el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, la Administración Pública cuenta con el PAT, ¿no? Que es el procedimiento administrativo disciplinario, como un instrumento para castigar los hechos típicos, antijurídicos y culpables que atenten contra su adecuado funcionamiento y disuadir la comisión de los actos similares. Entonces, no solo se trata de verificar el cumplimiento normativo de un servidor público, es decir, si el servidor cumplió o no cumplió con una norma jurídica, si no se trata de analizar la afectación de dicho incumplimiento ha producido en la administración pública, evaluando la subsunción de la falta administrativa, la culpa e incluso el dilema ético de que puede encontrarse en la comisión de una falta disciplinaria, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos procedimientos administrativos disciplinarios? En primer lugar, tutelar el deber funcional y el adecuado funcionamiento de la administración pública. Es decir, hace rato les di un consejo, ¿no? Lean sus contratos. Muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, cuando nos viene una sanción y nos dicen, pero en tu contrato decía claramente, sí, pero yo nunca leí mi contrato. ¿Cómo no lo puedes haber leído si lo has firmado? Entonces, esa no va a ser una excusa, por ejemplo, para poder defendernos cuando nos quieran sancionar administrativamente. Entonces, no solo se trata de verificar si el servidor cumplió o no cumplió con una norma jurídica, sino analizar la afectación en que dicho incumplimiento ha producido en la administración pública. En todo caso, el PAT no es un mecanismo de venganza, sino un mecanismo de impunidad, ni un mecanismo de impunidad. Pero ahora, ¿quiénes van a ser las instituciones que van a estar de alguna manera involucradas en estos PATs o en esos procedimientos administrativos? La norma señala que son dos tipos de entidades, ¿ok? Dos entidades que tienen que cumplir con los tipos, con los siguientes tipos. En primer lugar, nosotros tenemos a la entidad tipo A, ya que son las más grandes y que son las que han sido creadas por una ley, las que tienen todos los documentos de gestión, las que tienen un área de recursos humanos, que podría ser una municipalidad, un gobierno regional, una dirección regional, etcétera. Y las municipalidades tipo B, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso ellas van a haber sido designadas como una entidad tipo B, también cuentan con un área de recursos humanos y pueden llevar a cabo sus procesos administrativos disciplinarios dentro de la misma, es decir, no van a tener que acudir a otra. Los requisitos para ser una tipo B son los siguientes: tener una competencia para contratar, sancionar y despedir, contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces y contar con una resolución del titular de la entidad pública a la que se pertenece definiéndola como entidad tipo B. Ahora, voy a ir con un ejemplo, ¿no? Aquí. Por ejemplo, una entidad tipo A va a ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Está creado por una ley, tiene su propia área de recursos humanos, es una organización que cuenta con personería jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y se encuentran sujetas a las normas comunes de derecho público. ¿Cuál sería una entidad tipo B? MTC Provías Nacional. ¿Ok? ¿Se encuentra en los transportes? Claro que sí, pero es una institución en especial. Es un órgano desconcentrado que ve proyectos o programas de unidades ejecutoras conforme a la ley 28411, una entidad pública tipo A. Cuenta con un área de recursos humanos, ha sido designada como una entidad tipo B, entonces actúa y ella misma puede llevar sus propios procesos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablarlo más claro. Este es el papá y este es el hijo, ¿no es cierto? Entonces, el hijo tiene que tratar de resolver sus problemas y en algunos casos va a tener que recurrir al papá. Actualmente son tres las entidades que se encuentran excluidas de esta ley. ¿Quiénes? El Banco de Reserva, el Congreso de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros. No se encuentran establecidos. Bueno, ese es un poquito de la historia que cuento. Ahora, punto importante también. ¿Quiénes son los funcionarios que están exceptuados del PAT? O sea, ¿quiénes no van a poderle iniciar proceso administrativo? Aquí está. Presidente de la República, vicepresidentes de la República, congresistas, ministros de Estado, viceministros, alcaldes, tenientes alcaldes, regidores, magistrados del TC, defensor del pueblo, contralor, presidente y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, director general y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, titulares adjuntos, presidentes y miembros de los organismos constitucionalmente autónomos, titulares adjuntos y miembros de organismos colegiados, los jueces que integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, presidente de la Corte Suprema y los rectores y vicerrectores de las universidades. ¿Ok? Definitivamente, el proceso administrativo disciplinario es un procedimiento administrativo sancionador que se funda en una relación jurídica de sujeción especial del servidor civil en la administración pública. Vamos a hablar de las dos fases que tiene, en este caso, el proceso administrativo disciplinario. Lo vamos a hacer de la manera más breve posible, ¿ok? Son dos etapas. La primera es la fase instructiva y la fase sancionadora.
La fase instructiva justamente incluye todo lo que es como que la formación de que si va a corresponder o no la sanción al trabajador, y la fase sancionadora, como su nombre lo dice, ya es la parte final, ¿ok? Yo tengo acá una pequeña línea de tiempo donde más o menos vamos a poder observar cuáles son los puntos importantes en la fase de instrucción. En este caso, a través de la fase de instrucción, la administración forma su convicción sobre el caso, ordena la imposición de una sanción administrativa. Inicia de acuerdo a la ley de servicio civil con la notificación del acto de inicio. El servidor imputado tiene acceso a la documentación que se produzca durante la instrucción. La reserva del sancionador aplica para terceros. El instructor está obligado a admitir las propuestas por los imputados, si se rechaza se motiva, y prevalece el impulso de oficio de la autoridad instructora, que debe ser oficial, sin perjuicio de que el administrado desee actuar por pruebas. El informe del instructor con las conclusiones se remite a la autoridad sancionadora y al servicio civil. Lo que busca esta fase de instructora es justamente determinar si efectivamente hubo o no, em, en este caso, la sanción por parte del trabajador, ¿ok? Entonces, dentro de esta fase también va a haber la fase de ordenación del PAT y la actividad probatoria. La ordenación del PAT es como que acumular todo el expediente y buscar los antecedentes, y en la probatoria vamos a considerar la entrega de descargos, solicitudes, informes, peritajes, todo lo que vamos a poder reunir. Si se dan cuenta, un PAT es como un pequeño juicio que se hace, pero en la parte administrativa, ¿no? Ahora, punto importante es de que dentro de los requisitos que nosotros vamos a utilizar dentro de la fase instructiva para poder determinar si efectivamente fue o no fue el culpable, tenemos que medir el tema de la pertinencia, ¿no? Que en este caso la prueba guarda relación directa o indirecta con los hechos objeto del proceso, la utilidad o la relevancia, que es una especificación del probable aporte para poder esclarecer el objeto del proceso de manera oportuna, que lleguen en la etapa correspondiente, ilícitos, ¿no? La forma en que nosotros hemos obtenido estos medios son lícitos. No, no podríamos introducir de ninguna manera medios ilícitos, porque definitivamente pues dejarían a cero el proceso, ¿no? Ahora, este, eh, aquí yo tengo justamente una línea del tiempo sobre el tema de la frase instructiva. ¿Cómo empieza el inicio, en este caso, ¿no? Que se da es con un acto que en 3 días máximo debe ser notificado al servidor, y este servidor en un plazo máximo de 5 días, pero puede presentar una prórroga de 5, presenta el descargo. Y en un periodo de 15 días, el órgano instructor tiene que evaluarlo y emitir un informe para pasarlo al área correspondiente, y hasta ahí llega la fase instructiva. Posterior a eso, también se realiza una evaluación de todos los hechos, y al final se decide si corresponde o no corresponde imponer una sanción. Y justamente ahí llegamos a la fase sancionadora. El órgano sancionador comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de la sanción o la declaración de no al lugar, disponiendo en este último caso el archivo del procedimiento. Si no corresponde, si se han dado las pruebas, si se ha realizado la evaluación y no corresponde imponer una sanción, pues simplemente se archiva el proceso. Como les decía, es una especie de juicio, ¿no? Una vez que el órgano sancionador reciba el informe del órgano instructor, comunica tal hecho al servidor o ex servidor en un plazo de 2 días, con la finalidad de que éste pueda, considerarlo necesario, ejercer su defensa a través de un informe oral que debe ser solicitado ante un órgano sancionador. De la misma forma, aquí vamos a establecer todo un proceso, ¿no? Cuando se recibe el informe por parte del servidor que ha sido sancionado o que posiblemente va a ser sancionado, él tiene un plazo de 2 días para poder notificar al órgano sancionador, en este caso el informe del órgano instructor, este de aquí. Y en 3 días se tiene que haber una solicitud oral que podría ser presentada por parte del involucrado. Ahora, ¿el informe oral es obligatorio? En realidad no. El informe oral puede ser, inclusive, una persona puede solicitar informe oral, o sea que estás involucrada y te la pueden denegar, y eso de alguna forma no afecta en nada el proceso, porque se supone que ya en los descargos ha señalado todo, ¿no? Ahora, dentro del periodo de que se recibe el informe y el informe oral, hay 10 días, prorrogables a 10 más, dependiendo de qué es lo que decida en este caso ya el órgano sancionador. Y bueno, si se da que la sanción no da lugar o da lugar, simplemente se tiene un plazo de 5 días para notificar al servidor. ¿Qué se va a notificar? El acto resolutivo donde se diga que se archivó, que se definitivamente se ha sancionado por incumplimiento de funciones al servidor. Y esas son las dos fases dentro del proceso administrativo disciplinario. Ahora,
Un proceso administrativo disciplinario, cuando se emita una sanción, no es que ahí quede, haya qué pena y me sancionaron, no. ¿Tienes opción de apelar? Claro que sí. ¿A quién? Al Tribunal de Servicio Civil. ¿Se acuerdan que al inicio les había hablado sobre el tema del tribunal? En este caso, el tribunal es un área neutral que se encarga de reevaluar y de revisar todo el expediente desde cero. Y al final ellos emiten un pronunciamiento y ese pronunciamiento tiene que ser respetado. No estoy de acuerdo con lo que dice el Tribunal de Servir. ¿Qué hago? Se da por culminada la vía administrativa en este caso y pasamos ya a un proceso contencioso administrativo. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? Ninguna. O está muy claro o no me han entendido. Bien, y ya por último tenemos un tema bastante nuevo, ya, algo nuevecito, nuevecito que es el teletrabajo, ¿ok? Sí, hoy día hemos tenido toda una recarga de temas, justo conversaba con el Cefocat y les decía, ¿no? Pero es bueno porque de alguna forma se dan cuenta que en 2 horas están aprendiendo bastante sobre el tema de recursos humanos. A ver, vamos con las preguntas antes de empezar. Ana me dice, la ley de presupuesto 2025 dispone que los servidores CAS de RENIEC pasarán a las 7:28. ¿Se eliminarán todas las plazas CAS? Ana, ¿cómo estás? Ana, te soy sincera, no he leído toda la norma todavía porque la han publicado creo que ayer, recién ha salido publicada. Pero en este caso, si se ha dispuesto eso, el tema de los casos que ustedes han visto que los CAS todos los años en la ley de presupuesto a los pobres les asignan diferentes condiciones, ¿no? Igual el tema de pasarlo a un 728 no es de manera automática, eso va a tener que ser de acuerdo a la entidad porque no todas las entidades tienen este régimen dentro de su sistema, ¿ok? La mayoría tiene la 276, habría que ver en qué condiciones se puede crear esta plaza 728. Este, y yo creo que va a ser un proceso de tránsito, ¿no? Pero definitivamente todo tiene que ser siempre en coordinación con el trabajador. Además de eso, yo te soy sincera, yo estoy 100% segura que los sindicatos van a salir a la luz. O sea, no sé si estén de acuerdo o no, aunque sí les conviene, porque en realidad, pues, la 726 tiene muchos más beneficios que la 276, ¿no? Pero el tema es el tema de la estabilidad, porque hablamos ya de un proceso de nombramiento, perdón, de concurso, ¿no? Vamos a tener que pensar si es que esto se va a dar o no se va a dar. Y en realidad, si las entidades están en tránsito de servir, o sea, sería nuevamente regresar a punto cero. Bien, Eduard Torres me dice el tema de doble sanción. ¿Qué es lo que quiere saber? A ver, dice, la consulta referente a la ley Servir me hicieron la consulta. Hay trabajadores que vienen trabajando más de un año en CAS y consultan cómo son absorbidos por la MUNI en la modalidad de ley Servir o cómo es este proceso. Es que es todo un periodo de tránsito. Como yo les decía, dentro de este periodo, la municipalidad o bueno, la entidad que esté transitando va a tener que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que incluye un estado situacional de cómo está la entidad en el tema de recursos humanos, considerando no solamente las plazas que necesita, sino también el presupuesto con el que cuenta. ¿Ok? Porque miren, el tema de las condiciones o los regímenes tienen diferentes, derechos, ¿no? Nosotros hablamos en 276 ¿de qué? No hablamos de una gratificación, hablamos de un aguinaldo. En la 728 hablamos de un aguinaldo que es un sueldo completo. Entonces, va a depender mucho también del tema del diagnóstico que emita la entidad. Ahora, cuando la entidad emite este diagnóstico, tiene que proceder también a la actualización de sus documentos de gestión. Y en sus documentos de gestión no solamente está el MOF y el ROF, está el CAP. Entonces aquí también va a haber una modificación en los cuadros de asignación de puestos. Entonces vamos a empezar a hacer todo un nuevo esquema para todo y una nueva planificación, ¿no? Una reestructuración total organizacional por parte de la entidad y saber si es que esta entidad realmente cuenta con los recursos suficientes para poder hacer el tránsito. Por eso es que si se han dado cuenta, en más de 6 años muchas entidades no lo han hecho. ¿Por qué? Porque les falta, pues, ¿no? De todas maneras, les falta recursos y sobre todo planificación. Ahora, hay que considerar que una entidad no es como una empresa que se guía solamente de las ganancias. Tenemos muchas veces presupuestos ya asignados que no alcanzan. Miren, yo les doy un ejemplo. Las municipalidades, ¿de dónde se les paga a los trabajadores? Del Fongomún. Y el Foncomún, ¿cuáles son los sueldos que establecen? Sueldos de hace más de 10 años, ¿sí o no? Porque no se ha actualizado tal vez en la entidad. Entonces, no es que va a realizarse ya mañana mismo va a ser el tránsito, ¿no? Esto requiere todo un periodo. Yo les apuesto que de verdad eso no va a ser menos de un año, por lo menos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien. Pasamos entonces al teletrabajo para poder alcanzar.
Bien, el marco normativo del teletrabajo es la ley 31572, ¿ok? Que justamente busca regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas. Esto se crea con el Decreto Supremo 02/2023, que reglamenta la ley de teletrabajo, la cual establece disposiciones conforme a las necesidades del empleador. El Servir como ente rector es la entidad competente para emitir normas reglamentarias que regulen el adecuado funcionamiento del sistema administrativo. Y además de eso, contamos con una guía orientadora para implementar el teletrabajo en las entidades, que justamente es la que vamos a tratar el día de hoy. Ok, justo esta guía de implementación. El teletrabajo, como sabemos, es una modalidad especial de prestación de servicios de conducción regular o habitual. Se realiza en forma subordinada, sin presencia física del servidor o la servidora en el centro de trabajo, de acuerdo a las necesidades del servicio que prestan y sujetándose a los recursos humanos digitales y presupuestales que se dispone. Un teletrabajador es una persona que trabaja en forma subordinada desde un lugar distinto a su oficina, utilizando tecnologías como Internet, videoconferencias para comunicarse y desarrollar sus actividades, respetando las normas y disposiciones internas establecidas por la entidad. Estas entidades están posibilitadas de autorizar, modificar o revertir la prestación de estos servicios mediante el teletrabajo de acuerdo a las necesidades del servicio que prestan, debiendo sujetarse a los recursos humanos, digitales y presupuestales con los que esta entidad dispone. El teletrabajo puede desarrollarse de dos maneras, la total y la parcial. La total, la prestación de labores del servidor se efectúa de forma no presencial en su totalidad, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales en la oportunidad en que el servidor lo requiera o lo estime necesario, ¿no es cierto? Y la parcial, que es la prestación de labores del servidor, se realiza de forma presencial y no presencial, ¿no? En ambos casos. Hoy en día se ha optado bastante porque, por ejemplo, las personas que están saliendo de licencia de maternidad y se termina su periodo, le están dando teletrabajo para que puedan pasar todavía tiempo con el bebé, ¿no? En primer lugar, hay condiciones que es de carácter voluntario y reversible, ¿ok? Tienen que estar de acuerdo. Permite flexibilizar la distribución del tiempo de la jornada laboral. Puede realizarse dentro del territorio nacional o fuera de este, pero eso sí, punto importante. No es que haya yo hago teletrabajo, me voy con mi laptop y me paseo por todo el mundo. No funciona así, ¿ah? Porque en este caso, como la entidad brinda la máquina o la computadora, tienen pues un IP y ese IP tiene que mantenerse tal cual en la ubicación señalada, ¿no? Y se podría hacer una visita inopinada si es en el ámbito nacional y el trabajador debería estar en su casa, ¿no? El teletrabajador es libre de decidir el lugar o los lugares donde habitualmente realizará el teletrabajo, pero eso sí, tiene que informarle a su trabajador. No, no es que, a su empleador, perdón. No es que, ya yo elijo irme mañana a la China, pasado a Argentina, no. Tengo que comunicar. Se puede dar en forma temporal o permanente, como lo hemos señalado, de manera total o parcial, ¿no? Además de eso, se pueden recibir las siguientes condiciones: los equipos, el servicio de acceso a Internet, según los recursos digitales y presupuestales con los que cuenta la entidad pública, la desconexión digital, es decir, el periodo en el cual nosotros tenemos que descansar, pues, y no estar pegados todo el día y las 24 horas en la computadora, la intimidad, la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, no poniendo grabaciones ni ningún tipo de aparato que obligue a poder seguir paso a paso al trabajador, ¿no? A ser informado sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de protección de materia de seguridad, salud en el teletrabajo que puede observarse. Realizar el teletrabajo de manera personal no puede ser realizado por un tercero. De ninguna manera yo no puedo subcontratar a alguien. Entregar y reportar las actividades asignadas a los plazos acordados. Cumplir con las medidas, condiciones y recomendaciones del sistema de salud y trabajo, de seguridad, salud y trabajo, y la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital, protección y confidencialidad de datos. ¿Ok? Está disponible durante la jornada laboral del teletrabajo para las congregaciones que resulten necesarias. Eso sí. Los teletrabajadores y teletrabajadoras y los servidores o servidores civiles que laboran bajo la modalidad presencial tienen los mismos derechos individuales y colectivos, tienen las mismas obligaciones, es decir, el mismo horario de trabajo, el tema de la desconexión, el tema de que se les brinde tal vez un computador, ¿no? O sea, no es que va a haber diferencias, no es trato diferenciado, ojo con eso. La aplicación preferente del teletrabajo puede ser solicitada por los civiles en situación de discapacidad, gestantes o en periodos de lactancia, del personal responsable de cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a un grupo de riesgo por factores clínicos, enfermedades o preexistentes, o con familiares directos que se encuentren en enfermedad en estado grave terminal o sufran un accidente grave. ¿Ok? Por si acaso, las consultas que hay al finalizar las hacemos, para no cortar la exposición, pero sí las voy a atender. ¿Ok?
Si las entidades públicas podrán variar las actividades o funciones no teletrabajables del puesto de un servidor perteneciente a la población vulnerable a fin de aplicar de forma preferente el teletrabajo, sin perjuicio que pueda encontrarse o no en el plan de implementación de teletrabajo. Ahorita les vamos a revisar. ¿Qué es justamente este plan? El plan de implementación del teletrabajo se formula de acuerdo a las funciones, necesidades organizativas, desarrollo y equipamiento digital de la entidad pública y contiene al menos los siguientes aspectos. Criterios de identificación y listado de puestos que pueden ser desempeñados en modalidad de teletrabajo y que no generen una afectación en los servicios que presta la entidad. Es decir, no tiene que afectar para nada este teletrabajo a la entidad, ¿no? El mecanismo de control y seguimiento de los productos y actividades, pudiendo incluir los supuestos de reversibilidad del teletrabajo, los medios digitales para el desempeño de las funciones del teletrabajo. Hay puestos que definitivamente pues no van a poder ir con el teletrabajo, señores. Una secretaria, ¿no? Sería bastante difícil poderla considerar en este tipo de trabajo porque están justamente tratando de brindar un mejor servicio, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Vamos por pasos, ¿ok? Paso uno, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, en coordinación con los jefes de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, atendiendo las necesidades del servicio, identifica y lista los puestos teletrabajables en la entidad. Es decir, ellos van a señalar estas opciones de puestos pueden hacerse mediante teletrabajo. Para ello, evalúan los puestos existentes en la entidad en relación a los criterios asociados a las funciones del puesto. ¿Cuáles son los criterios que van a tomar? El nivel de flexibilidad, el cumplimiento y productividad y la autonomía de las áreas. En el tema de nivel de flexibilidad del puesto, ¿qué puntos se podrían evaluar? La capacidad, en este caso, de adaptarse a un horario de trabajo flexible, la capacidad de trabajar desde cualquier lugar con conexión a Internet, el establecimiento de horarios y líneas claras de comunicación para la entrega del trabajo y seguimiento. En lo que corresponde a cumplimiento y productividad, actividades del puesto permiten establecer plazos de ejecución, las actividades del puesto que se pueden establecer como objetivos, metas, resultados de forma que permitan realizar un seguimiento y evaluación, las actividades del puesto que son susceptibles de ser verificadas a través de evidencias para la comprobación de resultados. Y la parte que corresponde a la autonomía de las tareas. Las actividades del puesto que permiten tomar decisiones y resolver problemas, las actividades del puesto que no están sujetas a imprevistos que impiden planificar y organizar el trabajo, y las actividades y funciones que son repetitivas o fácilmente replicables. La digitalización de las actividades del puesto, que son documentos que permiten el desarrollo de las actividades del puesto, ¿no? El desarrollo de actividades que gestionan expedientes, el cumplimiento de tareas, la disponibilidad de soporte técnico y la confidencialidad de la información. Regulaciones en materia de políticas de seguridad, existen procedimientos que definen frecuencias, existen procedimientos que permiten restringir el acceso a cierta información. Una vez que hayamos identificado estos criterios, vamos con el paso 2. ¿Qué va a hacer? La Oficina de Recursos Humanos, o la que a sus veces elabora un plan de implementación que incluye la lista de los puestos teletrabajables de los cuales ya hemos hablado con la parte del directorio, ¿verdad? Hay un formato que está en la guía por si acaso. En este plan de implementación se señalan las actividades que se desarrollarán como parte de la implementación del teletrabajo en la entidad. Este plan tiene que ser aprobado mediante resolución del titular de la entidad. Ojo con eso. Se elabora el plan, es revisado por todas las áreas y tiene que ser aprobado. Tal cual el documento de gestión, ¿verdad? Dentro de este plan se van a considerar acciones y quiénes son las áreas responsables, como podemos observar en el cuadro. Criterios para la identificación de puestos, establecer mecanismos de control, medios digitales para el desempeño de funciones, elaboración de propuestas de plan de implementación, aprobación de este plan, difusión del plan, recepción de las solicitudes de cambio, evaluación de solicitudes, orientación, capacitaciones, presentación del formulario, la suscripción de la adenda y el inicio de labores. ¿Por qué? Porque todo esto va a tener que estar señalado en este plan, es como una especie de guía, o sea, de ahí nosotros vamos a poder entender cuáles van a ser las funciones que cada uno de estos trabajadores va a poder cumplir, de estos teletrabajadores va a poder cumplir, y si realmente se ajusta a las realidades, si realmente lo van a poder cumplir, si realmente la entidad cuenta con los medios y con los mecanismos necesarios para que puedan cumplir con esto. El paso 3. La Oficina de Recursos Humanos, a la que haga sus veces recibe la solicitud de cambio de modalidad presentada por el servidor a fin de realizar la evaluación, identifica el puesto en la lista y evalúa los criterios asociados, ¿no? Aquí también hay una matriz que la tenemos que revisar, que está adjunta a la misma norma, ¿ok? Y lógicamente se van a tener que considerar las necesidades del servicio. ¿Por qué motivo esta persona se tiene que ir a teletrabajo o se quiere ir? ¿No? Claro que esto es una ventaja porque en realidad, si nosotros nos ponemos,
perdón, si nosotros nos podemos a pensar un poquito en el tema de cuáles son los beneficios del teletrabajo, vamos a ponernos a pensar, digamos, en ciudades en las cuales el tránsito, el tráfico está terrible, imagínense el ahorro que esto es para el trabajador. Aparte de las condiciones en las cuales estés, como les había dicho, periodo de lactancia, gestantes, tienen que tener algún familiar en estado vulnerable. Entonces, estamos tratando de adaptarnos, darle un pequeño beneficio al trabajador que pueda cumplir con sus funciones, pero no dejando de lado tal vez su otra parte, que es la personal, ¿no? La parte familiar también. ¿Ok? Bueno, aquí de algunas maneras son cuáles son los accesos a la tecnología, qué es lo que requiere una conexión a Internet, manejar herramientas de comunicación en línea y contar con la facilidad y el uso de manejo de dispositivos tecnológicos. Y en el caso de alguna discapacidad o población vulnerable, tienen que ser algún servidor con discapacidad, responsable del cuidado de un niño tal vez, del cuidado de alguna persona adulta o enferma, ¿no? O de un familiar directo que se encuentre en un estado de enfermedad. Es decir, tiene que estar justificado, no es que todos nos vamos a teletrabajo. El paso 4 es que una vez realizada la evaluación, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces cuando corresponde y considere las necesidades de servicio, define la modalidad del trabajo, si le corresponde parcial o total, y comunica de manera física o virtual al servidor la aprobación o la denegatoria del mismo, ¿no? En el plazo de 10 días hábiles de recibida la solicitud es que la entidad tiene que atender esto. ¿Qué pasa si no tiene un plan? Pues tiene que implementarlo en ese momento si va a requerir la aprobación. No es que haya cambio de regularizar, no, no existe. Transcurrido el plazo sin respuesta, aquí vamos a utilizar lo que corresponde al silencio administrativo positivo, es decir, se entiende por aprobado, ¿no? Paso 5. El jefe de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces elabora el contrato o adenda del contrato u otro documento donde se explican las condiciones. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio, claro que sí. Entonces el contrato tiene que salir como teletrabajador, ya no como trabajador. Paso 6. La solicitud aprobada o desaprobada junto con la matriz de evaluación, adenda, documentos serán insertados al legajo del personal del servidor civil, ¿no? Para dejar el precedente. Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta qué contenido debe tener el contrato, necesariamente las obligaciones del empleador y del teletrabajador, de los derechos y obligaciones del teletrabajador, las medidas de protección contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo, medidas de seguridad y salud en el teletrabajo, medidas de seguridad y salud y confianza digital. En el caso de provisión de equipos digitales, se detallan las medidas de seguridad o periodicidad en el mantenimiento que se aplican para el uso correcto. En el caso que un teletrabajador con discapacidad debe corresponder, el empleador detalla la implementación de los ajustes razonables y otras que establezca el empleador público o privado, ¿no? Aquí abajito en letras rojas es la norma que está señalada. Ahora, si en la matriz de identificación de puestos teletrabajables se debe considerar todos los puestos de la entidad, ¿ok? No debemos de emitir ninguno. En el marco del principio de transparencia, en la Oficina de Recursos Humanos, a la que haga sus veces, que en el plan de teletrabajo debe publicar la evaluación de todos los puestos, lógicamente. Si los servidores pueden solicitar en este caso implementar, sí, los servidores civiles pueden solicitar al recursos humanos el cambio de su modalidad de teletrabajo, el cual debe ser de un plazo de 10 días. Caso contrario, si no es atendida o no se da respuesta, se da por aprobada la misma. Ahora, justamente les decía, ¿no? El tema de ese plan es necesario, claro que sí, porque si me presentan una solicitud en base a que yo actúo, así que ya las entidades tienen que ponerse a trabajar en generar una guía, ¿no? Como nosotros hemos podido observar, en este caso, si es que el puesto no se encuentra, ¿ok? No significa que no podrá desarrollarse en esta modalidad, sino que se tendrá que implementar al plan con el que ya contamos. Definitivamente lo que hay que aclararle siempre al teletrabajador es cuáles son las condiciones, cuáles son las funciones que debe de cumplir, cuáles las prohibiciones también, con la finalidad de que no incurra en una falta, porque si no, ya hablamos de la parte disciplinaria, ¿no es cierto? Y yo creo que no nos va a convenir salir al final, pues, de alguna manera sancionados, ¿no? Con un tipo de sanción. Ahora, dentro del tema de quién es la información de entidades sobre aplicación de teletrabajo, señala de que se debe anualmente presentar un informe que va a estar a cargo de servir, para ver de alguna forma si es positivo o no el impacto que ha tenido esta ley dentro de nuestro gobierno. Ahora, como esto es algo nuevo, se supone que el primer informe se va a presentar este año, ¿no? Entonces, sí es una novedad bastante interesante, como les decía, que esperemos que se vaya aplicando de la manera correcta y sobre todo que no le saquemos la vuelta a la norma, porque al final, siendo que es un beneficio para el trabajador, tenemos que aprovecharlo al máximo, no desaprovecharlo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Agradecerles la atención. He tratado en estas 2 horas académicas poder considerar todos los conocimientos sobre el tema. Ahora sí, abro la ventana para las preguntas, pero antes de eso, solamente darles las gracias por la atención y bueno.
tengo una red social en este caso que es en Facebook, es una página pública, un fanpage. Estoy con el nombre de Magíster Natalia Bamonde Rodríguez, así que encantada de que ustedes se puedan unir a la página. Cualquier consulta o duda, yo también voy a estar atentos de poder atenderlos. Y el número que está abajo no es mío, es del Cefocat, para que los que tal vez están interesados en obtener la certificación y el material del presente curso de manera completa, porque yo lo entrego de manera completa, pues tienen que comunicarse al número para que es el canal de ventas, para que puedan atenderlos con todo gusto. ¿Ok? Por mi parte, eso es todo. Y ahora sí, dejo la ventana abierta para todas las preguntas. No se preocupen que los que han escrito las voy a leer y las voy a ir atendiendo. ¿Ok? A ver, vamos con las preguntas. Mm. En el caso de las lactantes y que además tengan bajo su cuidado un menor de edad, por ejemplo, un bebé de 6 meses, ¿tienen la posibilidad de acceder a la modalidad de teletrabajo total o solo pueden acceder al parcial? Pueden acceder al total. Como les decía, al final va a quedar, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las entidades tienen que establecer todos sus puestos si pueden ser total o parcial, ¿no? En el caso de que sea total, establecer cuáles serían todo lo que tienen que cumplir y en el caso que sean parcial igual. Que basta con que un pueblo basta con que un puesto sea teletrabajable y esa potestad de la entidad decidir si va a ser a tiempo parcial o a o de manera solamente parcial o de manera completa, ¿no? ¿Ok? Eduard Torres. En un caso de un teletrabajo, una servidora con respuesta judicial inició su teletrabajo en el COVID, pero luego abusó de esta modalidad. Justificó continuar con el teletrabajo el año 2021, 22 y 23. Nueva gestión municipal. Justificó con la enfermedad de su hijo siempre que con argucias legales, pero en el año 2004 también justifica con la enfermedad de su hijo. ¿Cómo se puede controlar o romper este tema? Mira, en el año 2020 en el COVID, no creo que lo haya hecho mediante teletrabajo, te he puesto que usó la modalidad de trabajo remoto que estaba permitida. Bueno, definitivamente si tenía una persona a cargo que que tenía algún tipo de comorbilidad, pues quien tenía todo el derecho de que le envíen a este tipo de trabajo que se daba, ¿no? Ya en el año 2021, si es que haya implementado el teletrabajo, se lo ha permitido la entidad, bueno, depende de ellos, porque si ustedes no se dan cuenta, la ley se crea y el tema del reglamento se ha actualizado, pero recién estamos hablando de un plan de implementación. Entonces, si la entidad ha considerado que el cargo que ella tiene es teletrabajable y cumple efectivamente, pues lo va a tener que seguir haciendo. Ahora, claro que la entidad puede establecer, como han dicho, hay una matriz de evaluación, o sea, de manera constante, realizar una evaluación, incluso puede realizar hasta una visita inopinada y verificar si la señora efectivamente está en su casa. Y si no, se le pueden iniciar las acciones que correspondan por incumplimiento de contrato, ¿no? Pero eso va a depender mucho del área que va a supervisar esto, que en este caso es el área de recursos humanos de la entidad, Eduardo. Ángel, buenas noches. El servidor que tiene una plaza CAS, no suplencia, es decir, es permanente, corresponde que cada 3 meses firme renovación de contrato. ¿Podría sostenerse que la plaza se declare indeterminada para que el servidor deje de renovar el contrato? Es que en realidad eso va a ser potestad de recursos humanos. Y ahora, el hecho de que el trabajador, ¿dentro de qué plazo firme el contrato? Porque a lo mejor firma el contrato ya a fin de mes y ni siquiera correspondería que lo firme. Automáticamente se da por dado que eso es un contrato a tiempo indeterminado. Ante una visita es una FIL, eso es lo que van a resolver. Greta, ¿y de quién depende que considere que la lactante el cuidado del menor para la modalidad del trabajo total? Únicamente, Greta, de la entidad, porque como les decía, la entidad va a determinar cuáles son los puestos teletrabajables, ¿no? Y dentro de estos puestos que son teletrabajables, decidir si va a ser de manera total o parcial. Lo que también el trabajador va a tener que justificar es, a ver, ¿de qué sentido tiene a mí darme parcial? Me vas a hacer dejar no venir en las mañanas y venir en las tardes, ¿no? ¿Cuál es la justificación que tienes para la entidad? ¿Por qué me necesitas aquí? Si la entidad no la tiene, pues le dirá que será parcial, total, perdón. Pero ahora, el otro punto es también el teletrabajador, ¿cómo lo va a solicitar? O sea, ¿por qué motivos estás solicitando tú que sea total? Ay, porque tengo mi perrito enfermo. No está considerado. Yo soy recontra animalista, pero en este caso no está considerado. Tengo un hijo menor de edad, como dice, está en periodo lactante, gestante, qué sé yo, si justifica una persona a cargo en este caso, ¿no? Lógicamente, cuando presentan la solicitud, no voy a presentar una hojita y listo, ¿no? Todo tiene que ser evidenciable, ¿no? Es decir, estamos hablando de constancias de salud, de constancias de actas de nacimiento, de un control prenatal, todo lo que se pueda para poder verificar que efectivamente el trabajador necesita. Y ahora, el tema es también el desempeño que va a tener, ¿no? Esta persona me producía 1000 aquí y en su casa me produce 5. ¿Cuánto es, en este caso, recomendable para la entidad? Porque recuerden que nosotros no podemos tampoco hacer un mal uso de recursos. O sea, tú no puedes seguir contratando a alguien que no te funciona en ese cargo, ¿no?
Entonces, para la entidad al final, en vez de ser un beneficio, va a ser un perjuicio. Definitivamente va a tener que reanalizarlo y señalar que no, que esta persona tiene que regresar a trabajo presencial. ¿Ok? No sé si es que hay alguna pregunta o duda más adicional a eso. Ok, bien, moderador, por favor. Bueno, entonces déjenme agradecerle por la atención que han tenido el día de hoy. Solamente invitarlos a que sigan la página del Cefocat. Como nos ha comentado al inicio, se nos vienen bastantes cursos, no solamente referidos al tema de administración pública, sino también al tema referido, pues, de todos los temas que en este caso están siendo temas actuales, como es, por ejemplo, el tema de la atención del TDA, tema de psicología, ¿no? Entonces tenemos una amplia cartera de capacitaciones para todas las profesiones. Solamente agradecerles, indicarles de que qué bueno y reconozco el esfuerzo que hacen porque gracias a ustedes nuestra gestión pública sigue mejorando, nuestra administración pública sigue mejorando y sobre todo lo mejor de todo esto es que nuestro ciudadano va a recibir una atención de calidad tal cual se la merece. Trabajemos siempre por eso. Por mi parte, eso sería todo. Este, muchísimas gracias por la exposición. Como les decía, solamente invitarlos a que sigan también mi página. Cualquier consulta o duda, yo voy a estar encantada de poder ayudarlos. Y también a Cefocat, porque también pues por ahí tenemos canales de atención en donde van a estar encantados de poder atenderlos. Ujú. Que tengan una muy bonita semana y nos estamos viendo el próximo miércoles porque también tenemos un curso referido a todo lo que es el control gubernamental. Muchísimas gracias y muy buenas noches.